Bienvenidos a la clase 4 de Diseño Asistido por Computadoras. En la clase 1, 2 y 3 estuvimos viendo el tema de la interfaz del usuario. Vimos la pantalla de inicio, vimos la ventana de comando, vimos la barra de estado, vimos para qué sirven los espacios de trabajo. Y ahora vamos a terminar, entonces ya terminamos con el tema de la interfaz y vamos a empezar con el tema de órdenes de dibujo. Antes de comenzar con el tema de órdenes de dibujo, tenemos que entender otro tema muy importante que son las coordenadas. ¿Cómo introducimos las coordenadas a la hora de dibujar? ¿Por qué? Porque nosotros cuando comenzamos a hacer cualquiera de estas figuras, por ejemplo, damos L Enter, comenzamos a hacer una línea, tenemos que especificar la posición del primer punto de esa línea en algún lugar de este plano, de este eje de coordenadas. Una manera, la manera más común, es que nosotros lo ubiquemos implícitamente. Nosotros vamos a sacar un poquito la entrada dinámica, así se ve mejor. Vamos a decir, bueno, que queremos que el primer punto de la línea esté acá y que el segundo punto de la línea esté acá. O sea, yo elijo la coordenada, la ubicación de esos puntos, nada más de moviéndome sobre el espacio y determinándolos haciendo clic izquierdo. No significa que estos puntos no tengan algún tipo de coordenadas o relación al eje, nada más que la forma en la que yo le estoy diciendo a AutoCAD que coloque esos puntos es de una manera implícita, es decir, directamente haciendo clic sobre el lugar donde yo quiero que empiece a dibujarse esa línea. Entonces, bueno, esa es la primera manera en la que podemos determinar la ubicación de los puntos de la línea, y la segunda manera es ingresando coordenadas. Hay dos maneras de ingresar coordenadas. Una es a través de coordenadas absolutas y la otra es a través de coordenadas relativas. Las coordenadas absolutas son aquellas que se determinan por la distancia que hay a un eje cero que siempre es el mismo, que es decir, que el eje cero siempre va a ser el punto donde se intersectan el eje X con el eje Y. Como vemos ahí, en el eje de coordenadas, AutoCAD determina que el punto 0 de X, 0 de Z, 0 de X, 0 de Y y 0 de Z es ese que está ahí. Y cuando determinemos coordenadas absolutas, siempre van a estar en relación a ese punto y no a otro. En cambio, las coordenadas relativas, ese punto 0, 0 que se va a tomar, a partir del cual se van a tomar las distancias, va a actualizarse de acuerdo a donde hagamos el último punto que hayamos dibujado. Es decir, si yo digo quiero que el siguiente punto esté a 10, entonces se va a mover en relación a este punto 10 unidades de dibujo y 10 unidades de dibujo de acuerdo a como nosotros lo determinemos. Tanto las coordenadas absolutas como las coordenadas relativas se pueden medir de forma rectangular o de forma polar. Entonces, empecemos ingresando. ¿Cómo debemos ingresar las coordenadas absolutas rectangulares? Como bien dijimos recién, las coordenadas absolutas rectangulares son las que ubican el punto de acuerdo a valores absolutos. Esos valores absolutos son las distancias longitudinales que hay desde el eje X a ese punto y del eje Y a ese punto. Donde se intersectan esas dos coordenadas es donde va a estar el punto determinado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, damos L Enter, empezamos un comando de dibujo, colocamos el primer punto de nuestro dibujo en el punto 000. Si nosotros vamos moviéndonos en el plano, vemos cómo en este sector, vemos cómo nos va ubicando el siguiente punto. Estas son coordenadas absolutas, es decir, que nosotros el primer punto, coordenadas absolutas rectangulares, el primer punto acá nos movemos, podemos ubicarlo a 10 de X a 0 de Y, a 10 de X y a 10 de Y, y así a medida que se va moviendo se puede determinar. Nosotros cuando lo dijimos que lo colocamos de modo implícito, vamos, lo buscamos y hacemos clic, pero ahora lo que vamos a decir es que ese punto va a estar, vamos a darle la orden desde el teclado, vamos a decir que va a estar, por ejemplo, a 10 de X. Para comenzar a escribir los valores de Y, apretamos coma, decimos por ejemplo que va a estar a 30 de Y, por poner cualquier valor, damos coma y ponemos el valor de Z. En este caso el valor de Z va a ser 0. Si nosotros estamos dibujando en este espacio de trabajo de 2 dimensiones, no necesitamos poner el valor Z, pero bueno, yo se los pongo nada más para que lo vean. Le damos Enter y ahí, como ven, ese punto está relativo a este punto 0, a 10 de X y a 10, 20, 30 de Y. Es como que digas, bueno,
es el lugar donde se intersectan este valor con este valor, es ese punto. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, queremos colocar un punto en este cuadrante. Como sabemos, los valores de este cuadrante son negativos para X y positivos para Y. Entonces, por ejemplo, queremos que esté más o menos acá, más o menos ahí. Decimos, bueno, damos L Enter, comando línea Enter. Le damos el primer valor, que siempre es el de X. Dijimos, como de este lado son valores negativos, menos 70. Damos coma porque queremos empezar a dar el valor de Y, y el valor de Y es 30. Enter. El punto ahí se determinó ahí. Ahora, por ejemplo, queremos que esta línea empiece en este sector, pero termine más o menos por acá. Nosotros no vamos, el siguiente punto no lo vamos a determinar por una distancia entre este punto y este otro punto. Si nosotros estamos ingresando las coordenadas de los puntos, vamos a ingresar, si nosotros estamos ingresando las coordenadas absolutas rectangulares de los puntos, vamos entonces a ver este punto qué relación tiene con el eje X y con el eje Y. Como vemos, los valores positivos de X están hacia la derecha y los valores negativos de Y están hacia abajo. Entonces, si este punto se ubica acá, más o menos se está ubicando a 30 positivo de X, coma, menos 40 negativo de Y. Enter. Bueno, era un poquito menos. Bueno, entonces acá vemos cómo podemos determinar los puntos. Ahora esta línea quedó conformada por puntos que están en ubicaciones absolutas según el eje de coordenadas. Ahora podemos ver otra forma de determinar esos puntos es a partir de coordenadas absolutas polares. Tienen el mismo criterio que las absolutas rectangulares, ya que el punto base, el punto 0, 0, el punto de referencia es siempre el mismo, que es este punto que está acá, que es la intersección entre el eje X y el eje Y de las coordenadas cartesianas. Pero acá las coordenadas polares se miden por medio de ángulos y longitudes de cuerda. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que, vamos a ver un ejemplo, damos L. Por ejemplo, este punto nos está diciendo que en relación al punto 0, 0, 0, está a una distancia de 14,14 y a un ángulo de 45 grados. Estamos determinando casi esta diagonal de este cuadrado. Entonces, siguiendo con la misma lógica, vamos a determinar un punto que esté por acá. Entonces ese punto va a tener 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, más o menos. Y este, como sabemos, en base este viene a ser el ángulo con valor 0 y este ángulo viene a ser con valor 90. Entonces siempre este sector va a estar, este cuadrante va a estar determinado por ángulos entre 0 y 90 grados. Entonces damos L, empezamos un comando de línea, damos Enter. Y determinamos que ese punto va a estar a aproximadamente una distancia de 40 y a un ángulo de, para ver el valor del ángulo, para determinar el valor del ángulo, se escribe Alt 60 o se pone el símbolo de menor y casi un ángulo de, puede ser 80 grados. Enter. Entonces ahí determinamos ese punto. Vamos a desactivar el snap, así se entiende. ¿Qué es lo que hizo AutoCAD? AutoCAD dijo, bueno, vamos a empezar a medir desde el 0, vamos a empezar a subir una línea recta para que suba, llegue hasta 80 grados y vamos a medir una distancia desde este punto 0, 0 hasta este punto que nosotros determinamos, que mide más o menos 40. Entonces, vamos a ver, vamos a medir para ver, para ejemplificar qué es esto. Vamos a hacer esta línea, que es una línea de referencia nada más, y vamos a ver, primero dijimos que había una distancia de cuerda, que viene a ser esta, desde el punto 0, 0 hasta el punto que determinamos, y lo determina también un ángulo de 80 grados. Entonces ese punto está ahí. Volvamos a colocar la distancia, dijimos, línea Enter, 40, la distancia entre los dos puntos, entre el punto 0, 0 y el punto que queremos lograr, hacia un ángulo de 80 grados. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, queremos determinar otro punto. Un punto que esté a un ángulo en este sector, por ejemplo. Entonces decimos que el punto va a tener, más o menos, queremos que esté por acá.
el punto va a tener aproximadamente 20 y pico, ponerle 25. Y como es un ángulo mayor que 90 grados, va a tener, no sé, puede llegar a tener, si nosotros dijimos que esto es 90 y esto es aproximadamente 45, va a tener un ángulo de 135. Enter. Entonces de vuelta lo que hizo fue determinar un ángulo desde este eje, empezar a contar el ángulo, llegó hasta el ángulo 135 y empezó a medir una línea desde este punto hasta este punto y ahí determinó ese ángulo. Como ven, acá nos tenemos que estar poniendo valores positivos y negativos porque lo que va a determinar los cuadrantes son los grados en los cuales lo que van a determinar los cuadrantes son los grados. El primer cuadrante siempre tiene grados de 0 a 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 y el último, el cuarto cuadrante, de 270 a 360. Entonces, si nosotros queremos hacer un punto en este sector, vamos a ver que si le damos L y le damos que tenga, no sé, 28, no sé, puede ser cualquier número, y le damos un valor al ángulo de 290, ahí el punto se determina en este lugar. Y ahora queremos que el siguiente punto esté por acá, y entonces le damos un valor de 50 y un ángulo de 30. Entonces, de nuevo, las coordenadas no son relativas de este punto hacia este punto. Las coordenadas son absolutas con el eje 0, 0 de coordenadas. Bueno, ahora vamos a ver las coordenadas relativas. Tanto las absolutas como las relativas dijimos en un principio que se pueden medir de manera rectangular como de manera polar. Entonces vamos a ver la diferencia simplemente decidiendo que vamos a tomar medidas relativas, vamos a hacer una L y ahora ya nosotros no estamos, fíjense, nosotros queremos hacer una línea acá. Si antes estamos hablando de coordenadas absolutas y vamos a tener que decir, bueno, a partir del 0, 0, este punto acá está a 10, 20, 30 y a de x y a 10, 20, 30, 40 de y. Ahora en realidad este punto está nada más a 20 de x y a 20 de y relativo a este punto que es el nuevo punto 0, 0. Entonces, para que AutoCAD entienda que no son coordenadas absolutas sino relativas, le tenemos que indicar con una arroba antes de colocar las coordenadas, siguiendo el mismo criterio de escribir primero el valor de x, que es 20, y coma el valor de y, que también es 20. Enter. Fíjense que si nosotros no ponemos el arroba, repitamos el proceso, dijimos que este es nuestro punto y queremos hacer un punto ahí, que el siguiente punto de la línea sea ahí, nosotros no ponemos el arroba, ponemos 20,20 y nos pone un punto en cualquier lado porque lo que está tomando es el valor absoluto. En cambio, si queremos, hacemos deshacer U, Enter, queremos de vuelta volver a este punto, le hacemos arroba 20,20. En este caso también funcionan los valores negativos, solo que el cuadrante que antes era absoluto era siempre este punto, ahora el cuadrante va a estar donde nosotros queramos, donde nosotros hayamos precisado el último punto. Entonces, ahora el punto 0, 0 es este, los valores de x los valores positivos de x van a hacer que hagamos puntos de este punto hacia la derecha, los valores negativos de x hacia la izquierda, los positivos de y hacia arriba y los negativos de y hacia abajo. Entonces, si queremos que un punto esté por acá, vamos a darle entonces coordenadas relativas arroba menos 10, 20, 30 de x, coma, como además va para abajo, menos 10 de y. Enter. Entonces acá determinamos dónde está ubicado según coordenadas relativas rectangulares. Ahora vamos a determinar, bueno, vamos a ver otros ejemplos también. Nosotros, por ejemplo, podemos estar dibujando en cualquier lado, estamos dibujando acá, y queremos que nuestro punto se vaya hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia arriba, entonces dijimos que es positivo de y, y hacia la izquierda es negativo de x. Coordenadas relativas, arroba,
menos, dijimos porque son negativas de x, menos 10, 20, 30, 40, 50, no, menos 10, 20, 30, 40, más de y, coma, empecemos con y, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Enter. Y ahora si ponemos un valor arroba 40, menos 25, ¿ven? Y ahí van viendo cómo se van determinando los puntos según valores relativos rectangulares. Y ahora por último vamos a ver los valores relativos polares. Tiene la misma lógica, el punto siempre es el valor del eje 0, 0 se va a determinar por el último punto donde nosotros dimos el comando de línea, o sea que vamos a hacer una línea. Ese primer punto de línea nos va a determinar el valor 0, 0 nuevo. Queremos hacer a, no sé, 40. Dijimos, vamos a colocar el valor relativo, o sea, arroba 40. Para determinar que estamos haciendo una coordenada polar, colocamos el símbolo de menor, es decir, alt 60, y le damos un ángulo de 28. Entonces, ahí vimos que esta línea tiene esta distancia entre este punto y este punto, y la dirección que va a tener va a ser relativa a el ángulo que nosotros estamos determinando. Corroboremos, vamos a medir de manera angular, vamos a darle esto, 28 grados, y ahora vamos a ver cuánto mide esta cuerda, 40. Bueno, entonces como dijimos, estas son las formas para ingresar coordenadas para determinar los puntos de las distintas entidades dentro de AutoCAD. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya vamos a ver la siguiente clase, entonces a fondo, que es una línea, una polilínea, un círculo, y vamos a ver entonces todas las órdenes de dibujo.